El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Acompáñenos en la mesa de diálogo Historias de Inclusión, Empresas que agregan valor. Sean todos bienvenidos. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta mesa, Construir con Visión, como lo vimos en la cortinilla. Es afortunadamente la primera mesa y espero muy nutrida para nuestros estudiantes de licenciatura. El nombre de esta mesa es Historias de Inclusión, Empresas que agregan valor. Y creo que una cosa que podríamos acordar, si les parece bien a los ponentes, es, primero me presento rápidamente, yo voy a ser la moderadora, soy la doctora Sandra Alarcón, yo soy egresada de la Ibero por maestría y doctorado en antropología, mi origen es economía, mi cercanía con ustedes se debe un poco a eso y con estos temas. Además de ser profesor en diseño estratégico e innovación en la maestría, doy clase en licenciatura a estudiantes de empresas y a estudiantes de comunicación en el área que tiene que ver con diversidad cultural y también con empresas y consumo. Entonces, esta mezcla de antropología económica me ha permitido estar cerca de los temas que ustedes trabajan. La razón por la que afortunadamente fui invitada a moderar esta mesa es justamente esa. Tenemos temas en común. Obviamente mi perspectiva es mucho más antropológica y etnográfica, no es exactamente la perspectiva de ustedes, pero creo que eso es justamente lo que enriquece el diálogo. Voy a presentar a los ponentes rápidamente, a reserva de que cuando entre cada uno de los ponentes, mi idea sería resaltar lo que cada uno tiene como especial o como plus para aportar a esta mesa. Porque si los presento así a todos en bloque, de repente la información se pierde. Bienvenidos todos, bienvenidos miembros del patronato, bienvenidos compañeros de FICSAC, bienvenidos ponentes y sobre todo nuestros estudiantes que serán quienes tendrán un gran aprovechamiento con esta mesa. Tenemos entonces, por orden de aparición, a la maestra Gabriela Medina. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Latinoamericana, tiene diplomado en desarrollo de competencias directivas por el TEC de Monterrey. Y creo que lo que hay que distinguir de esta primera entrada, a reserva de que trabajemos un poquito más sobre este currículum interesante, es que es actualmente directora ejecutiva de la Fundación Manpower Group México AC, que tiene la característica de liderar distintos proyectos a favor del empleo y la capacitación en grupos vulnerables. Entonces, creo que el eje, a reserva de lo que la maestra Gabriela nos comente, el eje y lo prioritario de su intervención está justamente ahí. Ese sería, digamos, lo que podemos conversar y aportar para los estudiantes. Ha sido miembro de distintos consejos consultivos y comités de responsabilidad social y diversidad. Presento ahora, igual por orden de aparición estricto, a Amanda Berenstein. Ella es maestra en política pública por la Universidad de Chicago. Bienvenida, Amanda. Tiene licenciatura en la Ibero en Relaciones Internacionales y tiene tantos reconocimientos que me voy a remitir solamente a los tres más importantes. En 2016 fue reconocida como una de las 50 líderes de marketing por la revista Merca 2.0. En 2016 la nombraron una de las mujeres más poderosas entre las 100 que elige la revista Expansión, que tiene esta publicación que seguramente todos conocen. Y en 2018 obtuvo el premio Top Woman in PR, que no sé muy bien qué es PR, pero ella ya nos comentará. Y es un poco esto lo que yo resaltaría. Obviamente hay muchos otros premios y muchas otras cosas que resaltar, pero creo que con eso podemos ubicar por dónde está Amanda. Actualmente, y ese es el eje, creo que nos va a dar pauta para la conversación del día de hoy, ella es CEO de México y Regional Client Leader de la TAM. En Weber Schandvik, es Schandvik,
Es como Weber alemán. Shandwick. Es Weber Sandwich. Shandwick. Sí, Shandwick. Gracias. Sandwich. México. Mis hijos dicen huevo sándwich, pero sí, es huevo Huevo sándwich. sándwich, nada menos. Amanda, empresa líder en comunicación y relaciones públicas. Entonces, ella trabaja más bien en la parte, según entiendo, Amanda, que tiene que ver con estrategias de comunicación para elevar el valor tanto de marcas como de organizaciones. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, excelente, excelente. Está perfecto. Muchas gracias. Y por ahí creo que es por donde podemos conversar con Amanda y tener de ella pues lo mejor de este conocimiento y manejo que tiene de la comunicación para marcas. Y tenemos, por último y no por ello menos importante, insisto, es solamente por orden de aparición, al maestro Víctor Manuel Borrás. Él ha ocupado diversos cargos en el sistema financiero. Eso me parece súper interesante de su currículum y quiero que pues lo rescaten los estudiantes que nos están escuchando y los profesores. Fungió como director general adjunto del Grupo Financiero Bancomer, entonces tiene una enorme especialidad por lo que alcanzo a ver y por los puestos que ha tenido en sector financiero. Y algo que es muy rescatable de su currículum y creo que con mucho éxito lo podemos señalar es que de 2001 a 2012 fue director general del Infonavit, que es el Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Ahí rescata una muy larga experiencia que creo que también puede aportar mucho en la materia en la que vamos a trabajar ahora. Y actualmente que se desempeña como director de la empresa Bien para Bien SADCB y SOFOM ENR. Parecen siglas complicadas, maestro, pero ya nos las irás aclarando, iremos viendo un poco por dónde está tu trayectoria cuando entremos contigo. Pero lo que destaca de esto es que otorga principalmente crédito a pymes, si estoy en lo correcto. Entonces, esta amplia experiencia entre crédito, fomento a la vivienda y empresa, creo que serían los ejes que construyen la trayectoria del maestro y que pueden ser muy útiles como aportación para esta mesa. Es contador, también colega por la Universidad Iberoamericana y maestro en la Escuela de Graduados en Administración de la Ciudad de México por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Con estos enormes currículums, creo que tenemos que ordenar un poquito las entradas. Si les parece bien, y me parece que siempre hay que hacerlo, sobre todo cuando estamos trabajando en el nivel licenciatura, me parece que una cosa muy importante es aclarar primero los términos. Los términos, su definición y su ámbito, justamente porque estamos muy acostumbrados a hablar y usar categorías que parecen de uso común, pero que no siempre ni se refieren a lo mismo, ni nuestros estudiantes entienden por igual. Entonces, a mí me gustaría, si podemos empezar, maestra Gabriela, con esta construcción de lo que sería propiamente la temática de la mesa. La mesa se llama Historias de Inclusión, Empresas que agregan valor. Y me parece que definir qué es eso de agregar valor y qué es eso de la inclusión sería definitivamente nuestro punto de partida. Incluyendo un poco, si quieres, maestra, que nos comentaras cómo has trabajado tú en el ámbito de estos dos grandes ejes, que son la inclusión y la agregación de valor. Claro. Tiene la palabra, maestra. Gracias, Sandra. Bueno, definitivamente, primero es agradecer la invitación a participar en esta charla. Y sí, Manpower Group como líder a nivel global en temas de soluciones de recursos humanos, para nosotros es muy importante lo que mencionas, el tema de un valor agregado, ¿no? Empezando para aclarar un poco, nosotros en la fundación tenemos el objetivo de impulsar y respaldar programas que van dirigidos al tema de capacitación y oportunidades laborales para grupos vulnerables. Y aclaro esto porque finalmente el tema de inclusión va de la mano, ¿no?
si entendemos que la inclusión es tomar en cuenta a todas las personas para todos los ámbitos, relacionado con el tema laboral, para nosotros es súper importante, ¿no? Actualmente pensamos que todas las empresas, todas las organizaciones deben de tener características extras para poder diferenciarse con los demás, y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros en Manpower Group, ¿no? No es solamente cumplir con las expectativas que tenga un cliente, es también lograr diferenciadores. Me parece que esto es de gran valor, ¿no? La innovación en este punto es clave. Para nosotros no es solamente dar servicios de recursos humanos, sino el tema de formar parte con la inclusión, tanto de manera interna como con los clientes, es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchamos a todos nuestros clientes, entendemos sus necesidades, identificamos qué es lo que requieren y sobre todo esa diferencia, ese valor agregado que nosotros damos es el tema de que todos voltemos a ver el talento, entender y respetar que toda la gente es diferente. Sin embargo, el hecho de tener talento te hace una persona que seas valorable para cualquier organización, ¿no? Para nosotros, insisto, el tema en fundación, la inclusión es vivirla como un tema de cultura, no un tema de moda. Me parece que es un término que últimamente escuchamos mucho, entendemos poco, y precisamente, Sandra, es lo que hacemos en Fundación, ayudar a los clientes a implementar programas de inclusión, de diversidad, tomando en cuenta, insisto, el tema como central, el tema de talento. Me gustaría preguntarte, Gabriela, creo que para abonar con los estudiantes justamente, cuando tú hablas de grupos vulnerables, ¿a qué te refieres? Esa es una palabra clave ahora. Hablamos mucho de diversidad y hablamos mucho de grupos vulnerables, pero grupo vulnerable puede tener muchas acepciones y muchos destinos, ¿no? Va a muchos sectores de población. ¿Qué entienden ustedes desde Manpower como grupos vulnerables? Son todos los grupos, Sandra, que de determinada forma las organizaciones les cuesta trabajo contratar por un tema de prejuicios, de etiquetas, de sesgos inconscientes. Y estamos hablando dentro de estos grupos a personas adultas mayores, personas refugiadas o migrantes, personas con discapacidad sobre todo, personas con rezago educativo o jóvenes sin experiencia laboral o víctimas de trata de personas y trabajo forzado. Son todos estos grupos que, insisto, por un tema de falta de información, nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Muchas veces los clientes te dicen, ahorita no me interesa implementar este tipo de iniciativas de inclusión y diversidad, estamos llegando a los logros, cumpliendo con objetivos. El hecho de que incluyan a personas de estos grupos significa que habría que capacitar, hacer adaptaciones, cambios arquitectónicos que creen que muchas veces son caros, y precisamente son todos estos paradigmas y falta de información lo que hace que las organizaciones no se animen a empezar con un tema de inclusión. Son estos grupos, insisto, para contestar en concreto tu pregunta, que están en una situación de riesgo que por ciertas circunstancias sociales, educativas, económicas, no les permiten tener un desarrollo total y por lo tanto en un tema laboral, pues son discriminados. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría, a propósito de esta pauta que nos abres, que es, las empresas no se animan, dices tú, al tema de inclusión. Las empresas a lo mejor no están entendiendo o no estamos entendiendo todos de qué se trata este asunto de la inclusión. Y hay gente que la asocia con grupos de discapacidad, otra gente que la asocia con bajo nivel educativo, hay otra gente que la asocia con bajos niveles de pobreza. Y creo que aquí, y me gustaría, a reserva de que regresamos contigo, Gabriela, ir con Amanda a este punto a donde tiene mucha experiencia, indudablemente veo que ahí hay un problema de comunicación. Y hay un problema de cómo, no solamente de cómo la empresa recibe esa idea de la inclusión, sino de cómo la debe comunicar y cómo el capacitador la debe comunicar. ¿Podrías un poquito
Amanda, bienvenida, por favor, contarnos cómo ves este asunto. Sí, Inclusión gracias. y comunicación. Muchas gracias y gracias por la invitación. Me parece que definitivamente la narrativa de las empresas está cambiando y ese es justamente lo que nosotros estudiamos. Y hoy más que nunca entendemos que las empresas son personas hablándole a personas. Ha cambiado un poco la visión de pensar que el negocio existe solo por el negocio mismo y estamos transitando a una nueva voz corporativa en donde justamente estamos viendo que no importa solo los qué es, sino por qué hacemos las cosas. Y eso me parece fundamental entender el día de hoy. En ese sentido, y hablando de términos, Sandra, creo que es importante diferenciar el concepto de inclusión con el concepto de diversidad. Diversidad es justamente tener diferentes grupos que están participando en una organización. Es decir, mujeres, hombres, edades, ¿no? Porque además hay que entender que la inclusión la diversidad no solo tiene que ver con género, ¿no? Tradicionalmente lo hemos asociado o nos hemos enfocado y hemos avanzado más en la parte de género, pero la parte de diversidad tiene muchos componentes. Y por el lado de inclusión tiene que ver cómo se sienten esos grupos en la organización o en el espacio en donde estamos operando, trabajando. Es decir, los estamos tomando en cuenta, se sienten seguros, se sienten respetados y se sienten parte de la toma de decisiones. Entonces, inclusión y diversidad son dos conceptos que asociamos todo el tiempo, pero que me parece fundamental entender claramente la diferencia. Nosotros, como una agencia de comunicación y PR es Public Relations o Relaciones Públicas, justamente buscamos que nuestros clientes entiendan que su narrativa y su voz corporativa tiene que incluir ya la agenda social. Es decir, ya no es suficiente solo hablar del negocio, sino las empresas se han vuelto plataformas para avanzar la agenda social. Y en ese sentido, me parece que hoy las empresas están jugando un rol fundamental en promover la inclusión y la diversidad. Hablaste, Amanda, de inclusión como una parte importantísima de la responsabilidad social de la empresa, de su relación con el mundo o el entorno que la rodea. ¿Quisieras aclarar para los estudiantes un poco por qué la responsabilidad social, y esto lo digo para todos, vamos a tener al maestro Víctor ahorita hablando de eso, ¿en qué medida aparece la responsabilidad social como un tema, es un tema paraguas, en el que caben todas estas cosas de las que ustedes están hablando? ¿Podrías un poquito con Claro. Amanda, explicarnos de qué se trata esta relación? Sí, creo que algo que es muy interesante y que hemos visto también cómo ha ido evolucionando, y me parece que la contingencia o el COVID avanzó y aceleró este proceso, pero justamente veníamos de una percepción en donde la empresa operaba y en paralelo ejecutaba ciertas acciones sociales, pero no formaba parte del DNA de la empresa. Y hoy lo que estamos viendo es que las empresas más exitosas, las empresas más admiradas, las empresas en donde el talento, el futuro talento de la Ibero desea y aspira a trabajar, son empresas que tienen muy claro que tienen que generar un valor compartido. La responsabilidad social no puede correr en paralelo o ser diferente de la operación del negocio. Los valores de inclusión y diversidad, los valores de las personas, inclusive estamos viendo que el valor de la comunicación hacia los empleados en estos momentos tan difíciles se ha vuelto fundamental y tiene que ser parte de lo que somos como empresa. Entonces, me parece que es muy importante, Sandra, que nuestros alumnos entiendan que la responsabilidad social ya no es un tema solamente para operar, porque antes se concebía que la responsabilidad social era licencia para operar. Hoy me parece que tener los valores claros y comunicarlos tienen que ver con la existencia de ese negocio. Si no entendemos y percibimos que ese negocio está aquí como un buen vecino para formar parte activa de la comunidad, difícilmente vemos que esa empresa va a poder sobrevivir en el tiempo. Muchas gracias, Amanda. Me llama mucho la atención este asunto porque justo me da también la entrada y la pauta a lo que el maestro Víctor nos puede contar y en lo que veo que tiene una enorme experiencia.
Fíjense ustedes y recuerdo lo que leí del currículum. Se desempeña como director de la empresa Bien para Bien. Ahí tenemos una clave. Bien para bien, ¿por qué, maestro Víctor? ¿Cuál es ese bien que ven en términos comunitarios y sociales? Y explicar un poco por qué nuestros estudiantes tienen que mirar la responsabilidad social no solamente como un problema de relación empresa-sociedad, sino como algo mucho más articulado y complejo, ¿no? Empresa-comunidad, empresa-fuerza laboral, empresa-individuos como seres humanos. Abrimos entonces una entrada para que el profesor Víctor nos cuente cuál es su experiencia en estos términos y este bien para bien, cómo se relaciona con los temas que estamos trabajando, responsabilidad social, inclusión y este tema fundamental que es la inclusión a través de la diversidad o acompañada de la diversidad. Maestro Víctor. Claro que sí, Sandra, un gusto de conocerte y un gusto también de estar con ustedes, Gabriela y Amanda. Somos, creo, todos compañeros de la Ibero de mucho tiempo. Y dejen contarles una pequeña historia, porque a lo mejor yo soy de las personas que más tiempo tienen en el sector financiero y todavía estoy activo. Ahora, en el mes de septiembre, cumplí 50 años de estar en el sector financiero, y tanto público como privado. O sea, he estado en los dos lados, 30 años en Bancomer, luego estuve 12 años en Infonavit, y luego en esta empresa Bien para Bien, que les comento en un momento de qué se trata. Yo iba a la Ibero, allá en la Campestre Churubusco, en la carrera de contaduría, prácticamente cuando empecé a estudiar. También empecé a trabajar en Bancomer. Me acuerdo que me iba en un camión, el Sur 72, era la ruta que iba de la Ibero para ir a Bancomer. Trabajaba yo en una sucursal. Hice una carrera desde abajo, o sea, prácticamente entré de office boy, y el único puesto que no ocupé fue la dirección general, pero pues prácticamente me recorrí todo el tabulador, y de ahí me fui como director de Infonavit en 2001. Pensaba estar 6 años, estuve 12, y bueno, pues fue un gran gusto trabajar en esa institución donde hubo en aquellos años una transformación muy importante. Pero lo relevante es que después de trabajar en dos empresas tan grandes, yo lo que quise es volverme emprendedor. Entonces yo dije, bueno, ya estoy harto de estar en empresas grandotas, donde las cosas de alguna manera ya están hechas, y quise empezar una empresa de cero, y una empresa que realmente tuviera un sentido social, y de esa manera pues ideamos con unos amigos lo que es actualmente Bien para Bien. Esa empresa la empezamos como buenos emprendedores, con 50,000 pesos. Mi esposa y yo éramos los socios, y así empezamos a crecer la empresa de cero. O sea, una característica del emprendedor es que normalmente son muy jóvenes. Bueno, yo era un emprendedor atípico, tenía ya más de 60 años cuando empezamos esto, pero lo empezamos al estilo y con toda la energía, como si fuera un emprendedor. Y viniendo del sector financiero, lo que pensaba es cómo logramos que más gente pueda tener un crédito, cómo la gente puede, que actualmente no la admiten los bancos para darle un crédito, cómo le podemos dar un crédito. México es de los países donde el sistema financiero, en el sistema financiero hay una baja participación de la población. Normalmente la banca es muy elitista, toma criterios de riesgo muy fuerte, entonces admite muy poca gente, sobre todo para darles un crédito. Entonces, lo que hicimos fue crear esta empresa. El nombre de Bien para Bien viene de un dicho mexicano que dice que los bienes son para remediar los males, y lo que nosotros pensamos en Bien para Bien es que los bienes también son para generar bien. Los bienes, una casa, una propiedad, te ayudan a emprender un proyecto, te ayudan a resolver un problema, te ayudan en estos tiempos de COVID a resolver temas de desempleo o de falta o de salud.
Entonces, lo que nosotros hicimos fue idear un esquema el cual pudiéramos darle crédito a la gran mayoría de la gente que nos lo solicitara, pero que la empresa fuera viable, que en el largo plazo tuviera una viabilidad y no quebráramos por dar préstamos a gente que no le deberíamos de dar. Y lo que hicimos fue apoyarnos en un bien. O sea, nosotros damos créditos, pero tenemos siempre una garantía de una propiedad para poder dar esos créditos. Entonces, lo que pasa es de que si el cliente tiene un buró de crédito muy malo, el cliente no puede comprobar ingresos, el cliente está en una empresa que acaba de empezar, bueno, pues nos apalancamos en ese bien para poderle otorgar un crédito. Esto lo empezamos en 2014 y está basado en... hay un economista peruano que es muy conocido, que se llama Hernando de Soto, y tiene un libro que se llama El misterio del capital, que seguramente ustedes lo conocen, y básicamente lo que dice que la gente más pobre tiene su valor más grande es su casa. Tiene una casa que vale, pero que normalmente no la puede meter a los circuitos financieros porque no está legalizada, porque está construida en un terreno no legal, etcétera, etcétera. Pero si esa gente pudiera apalancar esa casa para obtener recursos y hacer un proyecto, pues la situación cambiaría radicalmente. Y eso es lo que hacemos en Bien para Bien. Nosotros prestamos, si el bien no está legalizado, lo ayudamos a que legalice esa propiedad y le prestamos usándolo como garantía para generar más bien. Ese es el concepto de la empresa. Es una empresa que dio su primer crédito en 2014. Hemos dado más de 1,000 millones de pesos en crédito en este tiempo. Nos hemos hecho relativamente grandes, operamos en todo el país, tenemos socios extranjeros, hay un fondo extranjero que participa con nosotros, nuestros fondeadores principalmente vienen de fuera porque es curioso, pero nadie nos quería prestar aquí en México y donde primero nos prestaron fue en Estados Unidos y prácticamente el 80% de los recursos que tenemos vienen de Estados Unidos y ahora un poco de Holanda también. Pero ese es el concepto, ¿no? O sea, es un concepto en el cual quisimos empezar una empresa de cero. Creo que un mensaje a los estudiantes es que se puede empezar de cero y se puede ser exitoso. A lo mejor yo la ventaja que tenía era mi red de relaciones que me ayudó a avanzar el negocio, pero no tenía la energía de un joven de 20 años, por contra. Entonces, pero sí se puede arrancar un negocio, se puede idear algo que ayude socialmente, temas de inclusión social como inclusión financiera en este caso. La mayoría de nuestros clientes es la primera vez que les prestan. La mayoría de nuestros clientes se financian con tarjeta de crédito porque no tienen otra opción o en empeños y sin embargo nosotros los aceptamos. Hoy prestamos a empresas, pero también prestamos a personas físicas, a cualquier persona le podemos hacer un préstamo desde 200,000 pesos y también hemos creado una empresa que hace un par de meses ganó como una empresa verde, le llama Expansión. Estamos dentro de los primeros lugares como empresas que tienen de los mejores sitios para trabajar. Estamos en la colonia Roma y es una empresa fundamentalmente de jóvenes. Creo que yo soy el único viejo ahí, pero es una empresa fundamentalmente de jóvenes que estamos queriendo pues, hacer muchas cosas en este tema de inclusión financiera y sobre todo en el tema de ser una empresa diferente, una empresa donde la gente se sienta a gusto trabajando, donde no haya discriminación. El 60% son mujeres de las que trabajan en nuestra empresa. Entonces, sí tenemos muy claro, al menos pensamos eso, el tema de la inclusión, tanto en el tema del negocio en sí, que es nuestra responsabilidad social de incluir financieramente a nuestros clientes, como en el tema del entorno y que manejamos en el equipo de trabajo. Quisiera retomar, Víctor, esto que dices de la inclusión y justamente regresar con las dos ponentes, Gabriela y Amanda, para dejar muy claro cómo se debe entender o cómo podemos dirigir nuestra atención hacia la inclusión. Víctor concretamente nos ofrece una experiencia de inclusión financiera
en la que está incursionando muchísima gente y muchísimos emprendedores. Hay una preocupación, yo estuve en alguna consultoría en algún momento con Bansefi, por la preocupación que tenemos en un entorno nacional en el que buena parte de la población está prácticamente fuera de los circuitos financieros. Y ese es un obstáculo fundamental para el crecimiento del país. Visto macroeconómicamente, la inclusión financiera es sustancial para que los sectores vulnerables y que están atrás o marginados estén incluidos en la vida económica y social. Pero hay otras formas de ver la inclusión. La inclusión tiene muchas aristas, Gabriela y Amanda. Hay que verla también desde el punto de vista laboral, ¿no? Hay que verla también desde el punto de vista de la capacitación y la ayuda esa que necesitan grupos vulnerables, como decía Gabriela, ¿no? Entonces, ¿por qué no regresamos un poquito a ver esas otras aristas de la inclusión? Creo que inclusión es una palabra clave en este momento, que además nos va a llevar a discutir qué pasa con la inclusión en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Gabriela o Amanda, libremente, si quieres te doy la palabra, Gabriela. Gracias, Sandra. Pues mira, hace rato que decías, definamos las palabras, ¿no? La inclusión tiene que promover, tiene que garantizar siempre que todas las personas puedan acceder a todos los ámbitos en la educación, en la capacitación que mencionabas, sobre todo en el empleo, ¿no? Que es el área que a mí me toca. Pero la inclusión no solamente es contratar. Hay muchas organizaciones y es muy respetable que definen cuotas para contratar personas de estos grupos y no está mal, pero me parece que la mejor idea es cuando se implementan temas de cultura en la empresa, ¿no? Es que permitamos que podamos atraer, que podamos identificar, sobre todo retener a estas personas y tomarlas en cuenta para un tema de desarrollo dentro de la empresa. No solamente es ya contraté y con esto puedo obtener ya los distintivos que algunas organizaciones ofrecen, es crear ambientes inclusivos, es crear, insisto, sobre todo el tema de cultura, ¿no? Y hacer el tema de comunicar que me parece a mí clave, es que no solamente las empresas el contar con una política o con un comité de diversidad es suficiente. Hay que comunicar, hay que hacer que todos los colaboradores entiendan que el tema de tolerancia ya no se puede seguir manejando. Tenemos que hablar de respeto. El tema de respeto va de la mano siempre con un tema de inclusión, porque si hablamos de diversidad e inclusión, entenderemos que todas las personas somos diferentes. Eso es la diversidad, el hecho de tener características diferentes, eso te hace diverso, pero cuando hablamos ya de inclusión y sobre todo en el tema laboral, es tomar en cuenta lo que mencionaba en la participación anterior, que es el talento. Si una persona es usuaria de silla de ruedas o es una persona refugiada o simplemente le va a otro equipo de fútbol diferente al que yo le voy, pues es un tema de respeto. Desafortunadamente, todavía muchas empresas, ¿no?, cuentan con ambientes que no son igualitarios en su totalidad, que no tienen estrategias de inclusión implementadas. Y pues, insisto, ¿no?, el hecho de contar con herramientas, el hecho de contar con cultura nos va a hacer que seamos empresas que a su vez formaremos parte de este país en el que hoy más que nunca debemos de tomar en cuenta a grupos que se sigue discriminando. Mil gracias, Gabriela. Vamos contigo, Amanda, si te parece bien, sobre este mismo Claro. tema y sus aristas. Sí, te dejo sí. libremente el micrófono. Muchas gracias. Obviamente mi perspectiva siempre va a ser en materia de comunicación. Yo observo dos cosas muy importantes y muy interesantes en materia de inclusión. La primera la estamos viendo en las campañas de comunicación, en donde antes le hablábamos a las mayorías esperando llegarle a la minoría. Hoy las campañas más efectivas que estamos viendo le hablan a las minorías para llegar a la mayoría. ¿A qué me refiero con eso? Estamos viendo una campaña que en lo personal me encanta mucho, que es una campaña de IKEA, la tienda sueca, en Israel, en donde hicieron toda una estrategia y una campaña dirigida a las personas que no, con problemas musculares, de discapacidad, que no podían armar sus muebles.
Entonces crean todo un tipo y una línea de muebles, efectivamente, para una minoría. Y esa es una tendencia que estamos viendo cada vez más. ¿A qué me refiero? Esta campaña le estaba hablando no a la mayoría de la población, le estaba hablando a la minoría, pero con un efecto multiplicador que muestra los valores de la empresa para atraer y generar amor en la mayoría de la población. Entonces, esa es una tendencia bien interesante que estamos viendo en materia de comunicación. Hablarle a las minorías para llegar a las mayorías, que es un cambio de paradigma de como veníamos hablando antes, donde hablábamos en términos generales, esperar atraer la atención de unos cuantos. La segunda tendencia en materia de inclusión que es relevante destacar en esta conversación tiene que ver con la inclusión que los nuevos CEOs y líderes con propósito están teniendo hoy. Nosotros hablamos por un lado de grupos vulnerables, pero me parece muy interesante ver la evolución de las cabezas de las empresas, un poco como la visión que tiene Víctor, ¿no? Víctor habla de un emprendedor que no es el clásico emprendedor, ¿no? Que conocemos que es este, ¿no? Chavito de 20 años súper disruptivo, pero también es un emprendedor. Y hoy estamos viendo cómo los nuevos líderes son líderes con propósito, que tienen una terminología diferente y una visión del negocio diferente y que están haciendo algo muy interesante, que es activismo social, que no habíamos visto antes. Es decir, están teniendo y tomando postura en temas sociales. Es decir, hoy el líder de una empresa como Amazon no solo habla de la venta de productos de Amazon, también hoy se compromete a temas de cambio climático. Estamos viendo líderes que hoy no el líder de Google, el líder de Unilever, por ejemplo, que ya no solo hablan de los temas que tradicionalmente les corresponden, sino están incluyendo temas nuevos como cambio climático, como el tema racial, que es un tema súper, súper candente. Estamos viendo cómo Coca-Cola se está comprometiendo a un tema de reciclaje y de basura, ¿no? Entonces, para mí sería interesante poner sobre la mesa la inclusión no solo entendida desde un tema de grupos vulnerables, sino la inclusión de una nueva agenda corporativa. Y creo, Amanda, que ahí es a donde pega con el concepto de diversidad que tú trataste desde el principio. Es decir, no se trata de entender la diversidad como no solamente como todos somos diferentes, sino como dentro de la sociedad hay subgrupos, subculturas, organizaciones que son las propias empresas que nos dan una enorme diversidad. Y ahí tenemos a lo que se llamaba antes minorías, que en realidad justo de ahí quiero partir, Víctor y Gabriela, para plantear una cosa que llama mucho la atención. Efectivamente, el paradigma de las minorías se ha convertido en todo un tema de discusión sociológicamente, antropológicamente, empresarialmente hablando, por una razón, porque mientras que las minorías se concebían como aquellos sectores minoritarios que estaban en los márgenes de lo social, hoy lo que vemos es que esas minorías son en realidad mayorías. Y de ahí justo quiero partir con Víctor para replantear el asunto de Hernando de Soto y la informalidad en México. Fíjense ustedes cómo eso que eran grupos minoritarios en márgenes de 5% de la población, en la década de los 60, 10% de la población en informalidad, resulta que hoy es una minoría de 54% de la población económicamente activa. Justo donde trabaja Víctor, en ese segmento de población que, como dice Amanda, no es una minoría, es lo que se llamaba minoría y que es una mayoría, ¿no? Y que me da una enorme diversidad de estrategias de negocios, de estrategias de sobrevivencia, y está posicionada en el segmento de la informalidad, a donde no hay protección de créditos, a donde no hay inclusión financiera, a donde no tienen capacitación laboral. ¿Qué hacemos con esos segmentos que Hernando de Soto nos propone como el gran impulsor de las economías latinoamericanas, ¿no? Uno de los grandes paradigmas de Hernando de Soto es: así inició el capitalismo, con pequeños negocios y empresas informalmente puestos en la banqueta, como los bancos en Nápoles o en Venecia,
¿verdad? En la Edad Media, entre la Edad Media y el inicio del capitalismo, y nos dieron enormes negocios bancarios. ¿Qué hacemos en un mundo como el que tenemos ahora, con segmentos de población que antes eran minoritarios y ahora son mayoritarios, como la informalidad, con segmentos de población que antes se consideraban anormalidades o marginados, como son los grupos vulnerables con discapacidades o incapacidades, con empresas que no responden al patrón tradicional de la empresa capitalista del siglo XX? ¿Cómo y qué nos plantea eso en términos de inclusión? ¿Cuáles son las preguntas prudentes, Víctor, si me ayudas con eso, en este contexto que tenemos ahora? Siglo XXI, con esa enorme diversidad y con esas minorías, entre comillas, que son grandes mayorías. Muy interesante, Sandra, y deje hacerte un par de comentarios sobre este tema. Yo estoy de acuerdo con Gabriela de que todo este tema de inclusión debe ser un tema del ADN. O sea, eso de hacerlo porque está de moda o porque me obligó mi jefe, no funciona. O sea, realmente tenemos que creer para poder llevar adelante todas estas políticas de inclusión y de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Ese sería mi primer comentario. El segundo, yo creo que como empresarios tenemos que entender que todos estos temas son rentables también. Yo me acuerdo mucho un amigo que me decía que la Y siempre es mejor que la O. O sea, no tenemos que decir pan o circo, por poner un mal ejemplo, ¿no? Sino pan y circo, o como decimos a veces, ¿quieres bailar o cantar? Bueno, quiero bailar y cantar, quiero hacer las dos cosas. Y yo creo que en esto le debemos poner la I. O sea, podemos hacer muy buen negocio, podemos hacer empresas muy rentables, podemos dar un muy buen, un muy buen rendimiento a nuestros accionistas, y al mismo tiempo hacer temas de inclusión muy importantes. Por ejemplo, IKEA para mí es un magnífico ejemplo. Yo hace muchos años lo estudié mucho, estando en el Infonavit, porque incluso hablé con ellos con la idea de amueblar las casas de entrada, ¿no? Porque son los muebles perfectos para las casas de interés social. Entonces IKEA es un magnífico ejemplo de cómo se puede hacer negocio y además se puede hacer beneficio social, o sea, usando la I siempre. Y yo creo que esto lo tenemos que plantear muy claramente. Les doy otro ejemplo. Estando en el Infonavit ganamos el premio Hábitat de la ONU por un concepto que se llama hipoteca verde. Y la hipoteca verde es un concepto en el cual haces rentable los beneficios de usar, por ejemplo, un calentador solar o temas de ahorro de agua, etcétera. Y entonces, cuando estaba en eso, una vez en Estados Unidos, el que era secretario de Energía dio un discurso por otro evento que tuvimos, y él decía, miren, todo este tema de la sustentabilidad y todo lo que hablan de cuidado del medio ambiente no va a jalar en tanto no le encontremos el lado rentable. Y yo creo que tiene mucha razón, porque sí hay un nivel de conciencia, y por eso hablaba del ADN antes. Hay un nivel de conciencia importante, pero cuando le encontramos la I y cómo hacerlo rentable y benéfico también para el negocio, esto va a florecer de manera muy importante, ¿no? Entonces, yo pensaría que la conciencia, el ADN y la conveniencia a tu negocio van a ser factores fundamentales que van a detonar ampliamente todos estos elementos de una manera muy importante en el futuro. No sé si por ahí va tu idea, Sandra, de lo que querías platicar. Sí, perfectamente, Gabriela y Amanda. Me gustaría que elaboráramos un poco más sobre qué significa en el contexto en el que estamos viviendo, y lamentablemente o afortunadamente vamos a llegar a un punto político, obviamente, que tiene que ver con nuestro país está cambiando, y está cambiando a una velocidad que no solamente va en el orden de los cambios globales que se están planteando, sino aquí
también hay una suerte de disrupción entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. ¿Qué hacemos con la inclusión en este contexto, Gabriela? ¿Hacia dónde caminamos en un contexto como el que tenemos a nivel nacional, con un nuevo gobierno, con nuevos retos que nos está planteando este nuevo gobierno y su relación con la empresa, y obviamente el camino que nos plantea la globalización, que es IKEA, es el mejor ejemplo, digamos, de por dónde está caminando una empresa con responsabilidad social de orden global y que sí está cambiando los modos y las prácticas con que vemos esta nueva responsabilidad social. Gabriela, ¿tú qué me dices sobre eso? Sí, bueno, definitivamente creo que todos estamos claros que este es un año que nadie previó, ¿no? Todo el tema de que empezamos a vivir desde hace meses, compras de pánico, modos de trabajar diferente, todo este tema creo que sí debe de quedar claro para todas las organizaciones que debemos de cambiar y me parece que ya cambiamos. Después de cuando hay una crisis surge pues una realidad que es el momento en que debemos de estar claros para modificar y para ser más óptimos, ¿no? A mí me parece que el papel de las empresas aquí juega es clave porque somos quienes apoyamos en la construcción de esta nueva forma de vivir, ¿no? En un tema de laboral, yo te diría que sí, en el caso específicamente de Manpower Group, vivimos junto con nuestros clientes situaciones en las que hubo cierres, hubo disminución de contrataciones, etcétera, porque mucha gente no sabía qué venía, ¿no? Afortunadamente, hoy poco a poco esto se empieza a recuperar, pero para nosotros lo más rescatable, Sandra, es ver las nuevas habilidades que necesitan ahora los jóvenes para poder contratarse, no solo jóvenes, sino también todos los que tenemos ya un buen rato en un tema laboral y tenemos que hacernos diferentes preguntas, ¿no? El hecho de cómo vamos a regresar, bajo qué circunstancias. Insisto, me parece que el punto clave sería en este caso el tema de, pues, las habilidades, ¿no? El que la gente oye el tema digital, sí o sí, tenemos que estar claros que o aprendemos o mejoramos o nos capacitamos, si no, vamos a quedar fuera de, precisamente por el tema de cómo va a ser la nueva normalidad. Nadie me parece que lo tiene perfectamente claro. Y hay muchos temas, ¿no? En que cómo las empresas podemos apoyar a todos los colaboradores, hablando en un tema de flexibilidad, en un tema de el famoso home office, que más bien nosotros le llamamos smart work, porque no necesariamente tienes que estar trabajando desde casa. Obviamente cuidar mucho el tema pues del bienestar, perdón, físico, el emocional, el tema de salud, obviamente. Y creo que la clave también en esto es la resiliencia, ¿no? Cómo fomentemos nosotros desde las organizaciones, cómo comuniquemos a todos los colaboradores el hecho de estar junto con ellos, estar apoyándolos, estar entendiéndolos, pero esto hará que las empresas busquen también diferentes perfiles, Sandra, y entendiendo que están muchos estudiantes ahorita conectados, yo les diría, pues lo que están buscando ahorita las empresas son personas con perfiles completamente diferentes, que tengan una capacidad de análisis importante, que se sepan comunicar, que obviamente tengan un segundo idioma, vamos, que estemos todos, si valga la expresión, digitalmente instruidos para poder sacar esto adelante, ¿no? Entonces, insisto, el papel de las organizaciones en estos cambios que nos preguntabas, pues hay que hacerse diferentes planteamientos. Si nosotros tenemos las habilidades, en qué tenemos que capacitarnos, si tenemos los recursos para hacerlos, y sería la manera en cómo podemos colaborar con los empleados para que se sientan en este próximo y entre comillas regreso a la normalidad, estar preparados para ello. Viene una nueva normalidad y nuevos perfiles profesionales, Amanda, y nuevas formas de comunicarnos. Y ahí me encanta tu experiencia. La inclusión digital y la inclusión tecnológica parecen estar en el centro de la discusión hoy. Nosotros somos sectores
privilegiados, nuestros estudiantes nos están escuchando, nosotros estamos discutiendo, podemos comunicar lo que necesitamos entre nosotros y a las empresas gracias a estos aparatos. La inclusión financiera de Víctor, la inclusión laboral o para el empleo de Gabriela, en el caso de la comunicación pasa muchísimo por la tecnología, Amanda. Dime un poco cómo miras este problema de la inclusión frente a estos retos enormes que nos plantea ahora el contexto. Claro. Bueno, lo primero me voy a echar un comercial porque con mucho orgullo representamos a IKEA y la primera tienda de IKEA en México, que ya abrió su .com. Entonces, con mucha emoción, primer trimestre del próximo año abre IKEA México su primera tienda en América Latina por Oceanía, junto al aeropuerto. Entonces, bueno, eso era importante con mucha emoción compartir. Lo segundo tiene que ver con la comunicación y con lo que estamos viviendo hoy. Creo que para mí una de mis conclusiones o reflexiones de este periodo es que todas las empresas de alguna manera se volvieron empresas de salud, desde el ámbito laboral al ámbito financiero, al ámbito corporativo. Todos tuvimos que comunicarnos diferente con nuestros empleados y abordar temas de salud. Y ese es un tema súper relevante porque también tiene que ver con el rol que están jugando las empresas en el vacío que dejó el gobierno en materia de salud. Y no me voy a meter a temas políticos porque ese no me corresponde, pero definitivamente vemos que las empresas asumieron una nueva relación y un nuevo diálogo con sus empleados y tuvieron que abordar temas de salud. Entonces, para mí, el principal cambio hacia adelante es cómo incorporamos temas de salud mental en la vida laboral, cómo combinamos mejor el tema de inclusión, por ejemplo, mujeres que están trabajando, tenían que salir a trabajar, pero que hoy tienen que cuidar a los niños porque la escuela es vía remota. Entonces, me parece muy interesante para mí, más que el tema digital, que sí definitivamente cambió y le dio tiene un rol más significativo en nuestras vidas, ¿no? El tema digital, porque veníamos de tener esta concepción de las redes sociales como lo peor y totalmente superficial, y hoy, 9 meses después, la cercanía que las propias redes sociales nos han dado y la tecnología me parece que han cambiado y tienen un nuevo rol significativo en nuestra vida. Eso se me hace increíble. Pero para mí, más adelante, más que el rol digital y obviamente el hecho que estemos en Zoom, es que la excusa de inclusión y diversidad que antes me daba mi jefe porque no había rampas en mi oficina, hoy pierde toda validez. Hoy la inclusión y la diversidad entendemos que se puede lograr mucho más allá de la construcción y la arquitectura. Y ese había sido siempre una excusa frente a la inclusión y la diversidad. Entonces, me parece que de nuevo ha roto estereotipos de inclusión y diversidad para decir, oye, pues hoy es mucho más importante estar conectados todos. Y la Junta Global que se había concebido que era solo para el alto equipo directivo, hoy puede ser para toda la empresa. Entonces, esos cambios desde la perspectiva de salud, la importancia humana, que yo decía que las empresas somos personas hablando a personas, me parece que va a trascender. Y 3, el rol significativo de la tecnología me parece que está aquí para quedarse. Gracias. Y justamente ahí quisiera que fuéramos cerrando para dar oportunidad de que nuestros estudiantes y los participantes puedan preguntar. Y veamos un poco de qué manera estos temas como la responsabilidad social, como la inclusión, como el problema justamente de cómo agrega valor la empresa, hoy están en el centro de una revolución. Están un poco como Amanda lo describe y me da la pauta para esto, en un proceso de cambio muy veloz, muy acelerado, y a veces no lo podemos siquiera aprender con H intermedia y analizar a tiempo por la velocidad a la que corre el mundo, ¿no? Y de ahí que tenemos todas estas propuestas del mundo líquido y la educación líquida y el consumo líquido de Bauman, pero es un poco esta sensación de rapidez, velocidad e inmediatez frente a la que estamos. Y ahí es a donde yo quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que sería la clave para relacionar este oficio, estos temas, esta especialidad que ustedes tienen con una cosa que es importantísima y es la responsabilidad social de las empresas y el crecimiento del país, el desarrollo económico del país?
porque finalmente lo que hacemos lo hacemos para eso, educamos para eso, emprendemos para eso, capacitamos para eso, cerramos brechas financieras o digitales para eso. ¿Cuál sería, digamos, esa relación en unas pocas palabras que ustedes miran entre la inclusión, la responsabilidad empresarial, social y el crecimiento del país o la mejoría económica del país? ¿Quieres que empecemos contigo, Víctor? Sí, sí, con mucho gusto. Mira, yo soy admirador de Bauman y creo que viene mucho al caso en lo que estamos platicando. Yo creo que lo más importante que hay hoy es que tengamos la capacidad de cambiar y cambiar rápidamente. O sea, esa liquidez, o sea, no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que reaccionar rápidamente y entender, por ejemplo, que la inclusión digital es un factor fundamental para que la población pueda ser incluida en la educación, en el mundo laboral, etcétera, y tenemos que reaccionar muy rápidamente a todos estos fenómenos. Dejen hacerles un comentario muy rápido. Por ejemplo, el rol de la casa cambió radicalmente con esta crisis. Estamos volviendo a la Edad Media, porque antes la casa era el lugar donde se vivía, donde se trabajaba y donde se estudiaba. Y le hemos dejado nada más el papel de vivir ahí, y el trabajo y el estudio se hacen fuera, y hoy nuevamente se están integrando. Entonces tenemos que empezar a reaccionar desde cambiar los diseños de las casas, desde hacer distribuciones distintas totalmente para que pueda albergar estudio, trabajo y vivir al mismo tiempo. Entonces, creo que tenemos que reaccionar muy rápidamente. Tenemos que hoy herramientas digitales que podemos usar de una manera muy efectiva, y para mí ese es lo más importante en este momento. Los estudiantes de arquitectura tienen que rediseñar las casas. Ya las casas no pueden ser de la misma manera. Los de comunicación pues tienen que establecer nuevos esquemas de comunicación. La empresa a lo mejor va a ser un cascarón donde va a haber simplemente computadoras y redes de comunicación con un sistema muy amplio donde la gente está trabajando en muchos lados diferentes, su casa, un café, un tipo WeWork, etcétera. O sea, creo que tenemos que entender que esto está cambiando y tenemos que reaccionar muy rápido. Yo y simplemente anecdótico, cuando estaba en Vancomer entregaba yo los premios de antigüedad a la gente, ¿no? Y entonces entregaba premios a gente que tenía 50, 60, 70 años y me preguntaban siempre, oigas, ¿y usted por qué cree que ahora los jóvenes les dan la oportunidad de los mejores puestos y a nosotros ya no nos hacen caso porque tenemos más años y no sé cuántos y tenemos mucha experiencia? ¿Por qué le dan ahora la oportunidad a los jóvenes? Y yo siempre les respondía lo mismo, porque los jóvenes tienen la capacidad de cambiar y nosotros, entre más viejos nos hacemos, tenemos menos esa capacidad. Entonces yo creo que hay que rescatar muchísimo esa capacidad de cambiar en todas las edades, porque eso es lo que necesitamos hacer en este momento. Y para mí, pues sería esa la principal, digamos, cualidad que en este momento debemos tener. Muchas gracias, Víctor. Me encantan tus ejemplos porque siempre es mejor para los estudiantes tener ejemplos asequibles de esto que nos está pasando. La casa. Todos los estudiantes se están quejando de cómo hacemos para convivir con esos 3 momentos de vida dentro del mismo espacio llamado casa, ¿verdad? Que culturalmente concebimos y construimos de otra manera ahora. Gabriela, ¿quisieras contarnos en unas palabras cómo ves este asunto? Sí, Sandra, gracias. Bueno, sumando a lo que dice Víctor, me parece que hay que destacar que el liderazgo ahora tiene que ser diferente, ¿no? Finalmente, insisto, nadie estábamos preparados para esto, pero lo importante es reaccionar de una manera rápida, sobre todo en tiempos de crisis y con miras a cuidar a los colaboradores. Estaba revisando anoche un estudio de Manpower donde tomé algunas notas y en resumen nos dice que esta es una muy buena oportunidad precisamente para que haya una transformación en la manera de liderar, ¿no? Hoy tenemos, como comentaba Amanda, la
fortuna, me parece, de no solamente conectarnos, sino conectarnos a nivel global, de compartir experiencias, de buenas prácticas. Y aquí es importante entender, insisto, y perdón, pero me parece que si están conectados estudiantes, deben de estar muy conscientes que hay una revolución de habilidades. Lo que requerían las organizaciones hace un año, hoy es completamente diferente, y hay que revisar y analizar qué me falta, qué necesito, cómo me capacito. Hoy, precisamente, y volviendo al tema digital, tú entras a cualquier plataforma y puedes tomar cursos, diplomados, maestrías. Entonces, sí me parece que es como un tema de autorreflexión, de analizar cómo estoy, qué quiero y hacia dónde voy a llegar. Y regresando y retomando un poquito el tema que me preguntabas hace rato de la inclusión en esta época, yo te puedo decir como responsable de la dirección de fundación, me complace mucho que tengo varios clientes que se abrieron a la oportunidad de decir, va, ¿no? Contratemos más personas y específicamente el grupo de personas con discapacidad porque, retomando también lo que comentaba Amanda, ¿no? Creo que muchos esperábamos ansiosamente la apertura de IKEA para ir y de repente anuncian, ¿no? Va a ser el niño, o sea, no, por Dios, bueno, afortunadamente para un grupo de personas se les contrató y trabajan desde casa. Entonces, me parece también que depende mucho que desde qué punto de vista veamos esta situación, pero el resumen sería, es momento de prepararnos. Me encanta, Gabriela, lo que dices. Justo en una sesión hace una semana con mis estudiantes les decía, uno de los grandes retos que tenemos es ver hacia dónde van a moverse las ciencias y la academia. Igual que en el siglo XVII y XVIII se formatearon las grandes carreras, ¿no? Las ciencias exactas, las ciencias sociales, las humanidades, nació la Escuela de Economía y teníamos una serie de habilidades y seguridades para entrar al mundo y ser como los que íbamos a explorar en ese conocimiento. Bueno, hoy lo que tú planteas, Gabriela, y lo que nos comentaba Víctor es justamente esa velocidad a la que estamos cambiando, también nos tiene que replantear la velocidad a la que se nos van a venir encima nuevas carreras, desaparecerán otras, y a cada carrera le tenemos que poner habilidades distintas y currículas distintas y nombres distintos. Entonces les decía, tenemos que estar muy atentos a que ese cambio no nos arrolle. Capacidades. Y eso, de eso es algo de lo que tenemos que estar completamente conscientes todos. Amanda, ¿qué nos dices sobre esto? Sí, yo ya para terminar y quisiera concluir con 3 ideas que me parecen muy importantes y sobre todo es lo que quiero compartir con ustedes. Uno, el liderazgo con propósito nunca había sido tan relevante y necesario y esta pandemia solo lo exaltó y lo evidenció más que nunca. 2, entender que antes el negocio era todo por el negocio y hoy el negocio es una plataforma para el cambio. Creo que entender eso es fundamental. Y 3, que las estrategias de negocio tienen que alinear ambición, valores y el impacto que generan. Y para mí esos serían mis 3 puntos claves. Ambición. Esa trilogía. Ajá. Ambición, o sea, la ambición, claramente somos un negocio porque tenemos una ambición y porque esa ambición no la podemos perder de vista, pero tiene que estar conceptualizada tomando en cuenta y partiendo de valores sólidos y generando y buscando un impacto positivo. Esa es la trilogía del éxito. Eso, Amanda, pero en este caso te estás refiriendo, supongo, para mayor claridad a los estudiantes, tanto a las personas como a la empresa como entidad. Sí, yo estaba, exactamente. Yo lo veía desde una concepción de la nueva realidad de las corporaciones, ¿no? O sea, y claro, las corporaciones son personas, ¿no? Y la persona está al centro como nunca lo había estado antes. Mi experiencia personal y más retador de este año no fueron los clientes, fue mantener el equipo estable, contento y sano, ¿no? Eso fue lo que a mí me quitó el sueño, personalmente, ¿no? Y yo estoy convencida que en la medida que las personas tengas equipos estables, vas a tener clientes felices y no al revés. Y creo que entender, o para mí esa fue mi gran aprendizaje el año, es que sin la base sólida no puedo aspirar al crecimiento, no puedo aspirar
a atraer más clientes si no tengo un equipo estable y feliz. Y eso no había sido claro para mí antes, y este año lo comprobé, me quitó el sueño, mis ojeras son gracias a eso, pero creo que entender que la persona está al centro es más fundamental que nunca, y el liderazgo tiene que ser con propósito, y el propósito es ir más allá del negocio, es entender por qué haces las cosas. Y es un círculo virtuoso, Sandra, porque en la medida que los consumidores entiendan mi propósito, van a ser más afines a querer acercarse a trabajar conmigo o a comprar mis productos. Entonces, creo que además hay un retorno de inversión en manejar y tener una visión con propósito. Y en esa misma medida, y con esto cerramos y abrimos el espacio para los participantes, yo diría, cerramos con broche de oro por el camino por el que empezamos, ¿no? Decíamos al principio, la inclusión, los valores, la responsabilidad social, nuestro compromiso con el entorno, pues es finalmente lo que nos trae a estas discusiones. Y decía en algún momento Amanda, las empresas también son personas, vamos a llamarlas personas sociales. Y creo que esa es la temática en la que estamos, y por eso me parece que es muy importante que estos temas se trabajen desde el punto de vista de lo que esta universidad también nos da, y hay que reconocerlo, esta visión humanista y esta visión con sentido social. Me gustaría cerrar con eso, creo que eso es el ADN de la Universidad Iberoamericana, es el ADN de una universidad que sí se distingue de otras privadas, justamente, y de otras universidades públicas también, por esa visión humanista y social con la que estamos educando a nuestros estudiantes, que yo quiero que tengan muy en cuenta, y de lo cual hoy han dado, pues con lujo de ejemplos y disertación académica, de lo cual han dado un muy buen ejemplo nuestros ponentes Gabriela, Amanda y Víctor, a quien yo les agradezco muchísimo sus respuestas a estas entrevistas, y vamos a abrir espacio para unos minutos de preguntas y respuestas, si les parece bien. Muchísimas gracias, ponentes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos entonces abiertos. Si quieren, ahora sí, con cámaras abiertas y micrófonos abiertos, podemos dar pie a una pequeña discusión e intervenciones del público, si les parece bien. Sandra, en tu chat tienes las preguntas que te puso Magnolia en el chat. Sí. Perdón. Es que no lo tengo abierto porque no quería robar atención a mis ponentes. Dice: doctora Sandra, le comparto las preguntas del público para su discusión con ponentes. Número 1, ustedes, ¿cómo manejan el tema de inclusión dentro de sus empresas, organizaciones? Si quieren, yo empiezo. A ver, Amanda. Nosotros formamos parte, bueno, a mí me parece, así como la Unión Europea obligó a los países a ciertos estándares, ¿no? Para poder formar parte de la Unión Europea, hoy me parece que los rankings a las empresas es un muy buen ejercicio, porque los obliga también a poder hacer pública su información y comprometerse públicamente a ciertos temas sociales como la inclusión y la diversidad. En ese sentido, nosotros formamos parte de Human Rights Watch, que tiene un listado de empresas que se llama Equidad MX, que justamente identifica a las empresas que están haciendo están avanzando el tema de la inclusión y la diversidad, y que sobre todo se están comprometiendo a ir mejorando año con año en sus políticas de inclusión y diversidad. Y esto lo digo rapidísimo por algo bien importante. Muchas veces las empresas, los clientes llegan con nosotros y nos dicen: es que nos falta mucho por hacer, por lo tanto no estamos listos para participar en cierto ranking o en cierto foro sobre el tema. Y yo siempre les digo, es que eso no debería de ser la forma de abordar este tipo de cosas, porque efectivamente todos estamos en proceso y es una especie de work in progress, como dicen en inglés, ¿no? Yo lo que los motivo e incentivo a los clientes es importante comprometerse públicamente
es importante hacer una auditoría de inclusión y diversidad, así como hacemos auditorías de otras cosas, identificar nuestras áreas de oportunidad y comprometernos con ciertos indicadores para ir mejorando. Pero si nunca nos comprometemos públicamente, difícilmente nos podemos obligar a hacerlo internamente. Entonces, mi recomendación es que se vale decir que estás trabajando, que es un proceso de trabajo, se vale decir que no estás en el lugar donde quieres estar, pero comprometerte públicamente me parece que hoy también es parte de este nuevo liderazgo corporativo en donde somos más transparentes y somos más abiertos de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿Cómo se maneja el tema de la inclusión brevemente? Pues, yo muy breve, perdón. Adelante. No, Adelante. Muy breve y siguiendo la idea de Amanda, yo creo que tenemos que dar en nuestra empresa información, mostrar la conveniencia y lo más importante, dar el ejemplo. O sea, eso de comprometerse públicamente es muy importante, pero dar el ejemplo. O sea, ¿cuántas organizaciones vemos que habla de un cierto tema el líder y él es el primero en no respetarlo? Entonces, yo creo que el ejemplo es lo mejor que hay para eliminar la corrupción, para eliminar muchas cosas, muchos vicios, pero en la inclusión es fundamental. Perdón, Gabriela. No, adelante. Bueno, respetando lo que pedía Sandra de una respuesta breve, te diría que nosotros desde hace 20 años vivimos el tema de inclusión, pero por cultura. No definimos cuotas, insisto, es muy respetable a las organizaciones que lo hacen. Lo preferimos hacer como un compromiso por parte de todos los líderes en los que estamos abiertos y tenemos un número importante de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Tenemos instalaciones accesibles, que fue algo que para mí fue muy importante cuando cambiamos de instalaciones, el que era una obra negra, ir y revisar que todo tuviera pues todas las facilidades, porque nosotros tenemos contratadas personas con discapacidad. Entonces había que ser congruente. Tenemos un comité de diversidad, tenemos una política, damos un curso que es mandatorio para todos los integrantes de Manpower Group, y me parece que la mejor práctica es que todas las vacantes que hay para la empresa las abren también para nosotros en Fundación Manpower. Entonces, las ternas que se presentan a los dueños de las vacantes, te puede llegar una mamá soltera, una persona usuaria de silla de ruedas y una persona sin ninguna condición especial. Y para mí eso es muy valioso porque finalmente, insisto, es vivir la cultura, ¿no? Muchas veces tú vas por los pasillos de la empresa y te encuentras gente de todos estos grupos y para nosotros ya es súper natural. Es mi respuesta breve. Muchísimas gracias, Gabriela. Vamos con la 2 para no tomar más tiempo. Este es para Amanda. ¿Cuáles son las 3 claves, Amanda, para manejar bien la inclusión de estrategias de comunicación a través de campañas digitales? Y te pide solamente 3 claves, pero nos puedes dar 4, Amanda, si quieres. Sí, no te preocupes. A ver, las campañas digitales, definitivamente algo que estamos identificando en las campañas digitales, sobre todo en temas de crisis de valores. O sea, por ejemplo, ¿no? Tienes a una persona que llega a un Starbucks, que es una persona trans, y el barista identifica que es hombre, él da un nombre de mujer, y el barista pone su nombre de hombre. Y esa fue una crisis que ocurrió, es una historia real, y se desata una conversación en redes sociales loquísima. Y la respuesta de la empresa fue correr al barista, que eso hace unos años hubiera sido suficiente para aminorar o un poco neutralizar la crisis. Hoy eso ya no es suficiente, porque ya no me interesa nada más que la empresa corra a la persona, ¿no? Y no haga un esfuerzo, uno, por comprometerse, como decía Víctor, públicamente, qué tipo de valores tenemos nosotros en materia de inclusión y diversidad. 2, educar y que se viva la cultura, como dice Gabriela, al interior de la empresa. Y 3, comprometernos más hacia adelante con la sociedad en términos de decir, este tema para nosotros es importante y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, mi ejemplo quizás sea burdo, pero me parece que ejemplifica muy bien hoy cómo en las redes sociales la congruencia y la transparencia son factores claves de éxito. Ya no es suficiente responder y decir, corrimos a esa persona, querido consumidor, ya lo corrimos. ¿Y eso qué? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo beneficia? ¿Y cómo socializa
el tema social el haber hecho eso. Entonces, esa sería mi respuesta: congruencia, transparencia y efectivamente capacitar muy bien a tus community managers. Algo que nosotros hemos identificado es que muchas de las crisis se desatan porque como empresa no tomamos en serio a la persona que está teniendo el interfase con el consumidor o con el público en general. Tiende a ser una persona recién graduada que es muy bueno en redes sociales, es muy espontáneo y muy genuino en sus respuestas, pero muchas veces no conoce o entiende los valores corporativos. Entonces, otro tema que, aunque suene muy trivial lo que estoy haciendo, es verdaderamente tomar en cuenta la capacitación del community manager, que es quien tiene el que está dando la cara y es la cara digital de la marca en redes sociales. Clarísimo, muchas gracias, Amanda. Tengo aquí una felicitación para todos ustedes. Dice: hola, increíble diálogo. ¿Qué minorías es urgente que se incluyan en el mundo y comunicación empresarial en este momento de crisis? Nos pregunta Diego Ruiz. ¿A qué nos referimos con esas minorías? Gabriela, ¿querías decir algo? Pues estaba pensando, tratando de acelerar mi pensamiento, y mi respuesta son todos los grupos, Sandra. Es una oportunidad en la que volvamos a ver el talento. No, lo importante de la gente es una frase que siempre les digo en los cursos: la importancia y el valor de una persona es en lo que es, ¿no? No en lo que parece. El ejemplo que nos daba Amanda ahorita es muy claro. Muchas veces el hecho de tener frente a frente a la persona, si tiene alguna condición especial, obesidad, por ejemplo, si tienes sesgos, si tienes prejuicios, evitas, discriminas. Entonces, hoy te diría, es una ventaja, y entre comillas, el hecho de estar en casa y trabajar desde aquí para que mucha gente, sin importar la apariencia o alguna condición especial, sea un top, ¿no? Los famosos toppers, para que no sean contratados. Entonces, todos los grupos son importantes. Hoy hablábamos de liderazgo que tiene que cambiar, que tiene que ser diferente, y en la medida en la que las organizaciones empiecen a entender esto, que lo que importa es tu experiencia, es el perfil, es si tienes o no las habilidades para desarrollar cierta actividad, hay que dar las oportunidades. Y todos los grupos vulnerables, insisto, hoy es una excelente oportunidad para que tengan pues una experiencia laboral diferente. Gracias, Gabriela. Tengo una pregunta que a lo mejor podemos asociar con esto. Víctor, si tienes algo que agregar, y la hago a ti porque está dirigida a ti. Hablábamos de minorías que son mayorías, pero dice una cosa muy importante aquí quien me pregunta, que es Edith. Dice: Víctor, ¿qué cambios ha realizado el mundo de las finanzas para incluir a las mujeres? ¿Cómo ves esta tendencia a futuro, hablando de mayorías y minorías y hablando de grupos vulnerables? Vamos a ver, Víctor, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, yo creo que el sector financiero ha hecho muchos cambios. Yo soy consejero de un banco grande de México, y me admiran la cantidad de esfuerzos y de iniciativas que están haciendo para poder hacer que mucho más mujeres participen en el sector financiero. Yo creo que las autoridades de diversos países también están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en algunos casos obligando a que un determinado número de consejeros sean mujeres. Yo sé que a Gabriela no le gusta mucho ese tema de ese tipo, pero hay veces que es necesario cuando no entiende fácilmente a quién se están dirigiendo, ¿no? O sea, yo creo que el sector financiero es duro en el tema de inclusión de las mujeres, a pesar de que, por ejemplo, y no sé ahora, pero hace muchos años, por ejemplo, la mayoría en los bancos eran mujeres, pero eran la mayoría porque eran cajeras, ¿no? O sea, eran los puestos, digamos, de la base los que estaban reservados a las mujeres, pero lo que es importante es que tenemos que lograr que a niveles directivos haya mucho más participación de mujeres, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo con políticas específicas, con temas, digamos, reglamentarios, y pues yo también pienso que ese ADN, esa cultura de la que se hablaba antes,
va a ir cambiando o va cambiando en la medida que más jóvenes participan en la dirección de las grandes instituciones financieras. Muchas gracias, Víctor. Pues creo que es tiempo de cerrar esta mesa que ha sido muy provechosa y lo quiero hacer con el ejemplo de algunos comentarios, ya no son preguntas que nos ponen aquí. Nos dice Dina Mejía que está muy contenta la audiencia, que estamos haciendo un muy buen esfuerzo y estamos pues prácticamente ya despidiendo a las 2:20 como habíamos acordado. Nos dice a todos Dina Mejía, muchas gracias, Amanda, Gabriela, Sandra, Víctor, estamos recibiendo muchas felicitaciones, gracias por sus aportaciones, el público quiere más, está muy bien el diálogo. Ojalá podamos tener más y otras mesas como esta, creo que hay muchísimos temas que se abrieron aquí y estas aristas sí me parece prudente que en adelante, no sé si este semestre porque estamos ya cerrando o el siguiente, podamos retomar a lo mejor los temas que estuvieron alrededor de estos ejes que nos plantearon y que pudiéramos darle un poquito más vuelta, ¿no? Un poquito más de discusión, justo con el fin de ir incluso aclarando nosotros frente a esta velocidad de mundo y de cambios hacia dónde estamos caminando. Yo les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo la invitación a moderar esta mesa. Y si no hay ninguna otra propuesta o si no hay ninguna otra observación, pues aquí daríamos por cerrada la sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto, Amanda, Gabriela. Adiós. Mucho gusto. Mucha suerte. Gracias. Gracias. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Te esperamos a las 14:30 horas en la mesa de diálogo Historias de Desarrollo, del campo a la empresa y de la empresa al campo. Gracias por ser parte de tu patronato.